familia hispana. Gracias por estar como siempre con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis panas mayulleros, ¿cómo se los explico? El campeón universal, Roman Reigns, ha estado bastante iracundo porque la superestrella categoría R, Edge, ganador de la Batalla Real 2021, no ha querido revelar a qué campeón se enfrentará en WrestleMania por su presea. En el siguiente Raw, Edge nos deja saber a todos que él va a esperar para ver qué pasa en el evento Elimination Chamber porque él quiere mantener todas sus opciones abiertas para el escenario más grande de todos. ¿Y quién lo culpa? No olvidemos que estamos hablando del oportunista máximo. Pero bueno, en el pasado SmackDown, el oficial de WWE, Adam Pearce, estaba listo para revelar que el campeonato universal de Roman Reigns sería defendido dentro de la cámara de la eliminación de la misma manera que Drew McIntyre defenderá el campeonato de WWE dentro de la cámara de la eliminación, una para Raw y una para SmackDown. Sin embargo, el consejero especial del campeón universal, Paul Heyman, siempre listo, dice que bajo una technicalidad, el campeonato universal tiene que ser defendido en el evento Elimination Chamber, pero no necesariamente dentro de la cámara de la eliminación. Y dice, ¿por qué mejor no tenemos una lucha dentro de la cámara de la eliminación? Y el ganador de la lucha, entonces esa misma noche se enfrentará al campeón universal por su presea. El oficial de WWE, Adam Pearce, traga duro y dice, ok, que así sea. Ya tengo a dos oponentes muy idóneos para la contienda. Lanzó al primo del campeón universal, Jey Uso, pueden creerlo, y a KO, que quiere más postre y le van a dar más flan de coco. Eso nos dejaba 4 puestos vacantes que serían disputados en combates clasificatorios en luchas por equipos. En el primer combate, mis caballos, Sami Zayn y el Rey Corbin avanzan venciendo, repito, por equipo a Rey Mysterio y su hijo Dominic. El siguiente combate nos pautaba a Daniel Bryan y Cesaro compitiendo contra los campeones en pareja de SmackDown, Robert Roode y Dolph Ziggler. La pregunta era, sin embargo, ¿cómo haría Cesaro para estar completo en ese combate, habiendo sido atacado tan feamente por el Mesías Rollins, quien estaba de regreso en SmackDown? Vamos a verlo. Gripeada maligna e ilegal de ruta a la pierna de Cesaro, pero ahí está sellando Bryan. ¡Toma! ¡Qué rodillazos ahí para el rumbo entrometido! ¡Oh no! Rough Rider. Tremendo machetazo de pierna el Famouser. 1, 2 y se sacude Cesaro. Primero tiene que vencer en este combate al lado de Daniel Bryan. Y yo estoy bailando en la fiesta y ni siquiera le he pagado a los músicos para que traigan la orquesta. Pero amigos, a pesar del castigo que recibiera antes del combate a manos de Rollins, Cesaro que bien lo está haciendo. Sobre sus hombros, Ziggler. ¡Uy! Lo deja caer sobre su rodilla. Y te extraña que Cesaro pueda hacer eso y más. Le desbarató la espina y ahora lo monta en la hélice del helicóptero del sabor. El rey del swing. Preparando ahora posiblemente el francotirador. Y ¡pam! Se escucha el disparo. Mira cómo se acuesta sobre la espalda. Y se rinde. Ziggler ya no puede soportar más el dolor. Aquí están los ganadores por rendición. Daniel Bryan y Cesaro. Cesaro está en un gran momento en su carrera. El universo lo respalda ahora más que nunca y eso es mucho que decir porque Cesaro siempre ha sido un gran favorito del universo. Totalmente de acuerdo y eso que no se puede decir que eso ocurra muchas veces en un programa. Cesaro está al rojo vivo, papá. El rojo vivo le dejaron la espalda. Que recibe la espalda, cortesía de Jey Uso y afuera. El Rey Corbin y Sami Zayn están atacando a Bryan. Oye, ¿será que tendremos sociedad aquí en esta cámara de la eliminación? 4 contra 2. ¡Oh, no! ¡Qué tremendo caos! Y ahora Sami Zayn en compañía del Rey Corbin que están atacando salvajemente a Jey Uso. Y digo 4 porque me imagino que Kevin Owens iba a tener mira, a quién. no hay sociedad que valga. Sami Zayn se iba a ataca unir. Rey Corbin, no estrella de hombro ahí contra el poste. Pero lo recibe con tremendo rodillazo en la cara Bryan cuando viene con una patada de lugazo para Bryan, cortesía del Rey Corbin y Cesaro ataca a Jey. Ahí viene Kevin Owens. Se me fueron las aspiraciones de 4 contra 2. Esto va a ser todos contra todos. Vaya Rey Corbin, la patadita y la paralizadora. Patada y paralizadora para Bryan, está limpiando la casa. Patada y paralizadora para Cesaro. Vaya la patada, la super patada de Jey, patadita en la zona media y paralizadora también para el
quedó con todo Kevin Owens y miren cómo está sudando frío Roman Reigns. Él no quiere hacerlo, él está preocupado. ¿Otra vez voy a tener que hacerle lo mismo? ¿Otra vez tengo que darle caco? Estás mirando a Roman Reigns, aquí estoy yo, dice Kevin Owens. Otra vez destrozar a KO, pero ¿cuántas veces lo voy a destrozar? Vengo por ti, Roman. Todavía no hemos terminado. Peligro y anunciado. Él no se va a ninguna parte para Roman Reigns. Ahí está KO para quitarle el título en el Elimination Chamber. It's ominous, intimidating, unforgiving. The most dangerous stop on the road to WrestleMania. What the hell? Are you kidding me? That is absolutely brutal. Oh my God! Mis buenos panas mayulleros, y en el pasado Raw, para no variar, el Miz tuvo un plan asombroso. Él dijo, hey, ya yo soy Mr. Money in the Bank, yo no necesito para nada entrar a la cámara de la eliminación, yo me voy a salir y mi puesto lo va a ocupar, como quién puede ser, mi buen amigo John Morrison. Yeah, dije yo, pero no fue así, claro que no. El oficial de WWE, Adam Pearce, metió la cuchara en la sopa para decir que Kofi Kingston también quiere ser parte de la cámara y que también merece ser parte de la cámara de la eliminación. Así que decreta un combate entre el Miz y Kofi Kingston. Si el Miz vencía la contienda, entonces John Morrison iría a la cámara de la eliminación, pero si Kofi vencía, era Kofi quien entraba a la cámara, y eso fue justamente lo que pasó. Así que Kofi está cada vez más cerca de escribir lo que le ha denominado Kofi Manía 2. Bueno, pero eso no fue todo para Kofi esa noche. No. Esa misma noche estaba decretada una lucha de ruleta rusa para ver quién la iba a ganar, y ese ganador será el último en entrar a la cámara de la eliminación por el campeonato de WWE. Báilame ese trompo en la uña. La contienda la comenzaron el fenomenal AJ Styles y Kofi Kingston en su segunda contienda esa noche. ¡Qué lucha, amigos! De candanga con burrundanga. Pero un antebrazo fenomenal saca con problemas en el paraíso a Kofi Kingston de la ecuación, y el fenomenal sigue adelante para enfrentarse al indómito campeón de WWE, Drew McIntyre. Otra gran contienda, señoras y señores. Esta vez es el fenomenal quien sale del camino. McIntyre continúa adelante para sacar increíblemente al enigma carismático Jeff Hardy. Su próximo oponente, la víbora Randy Orton. Nuevamente se tenía que ver la cara en el ring con el hombre que más detesta. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Iba a decir yo, acercándose cada vez más a su 15º campeonato mundial, pero es Alexa en todos los monitores, arriba, en todas partes, como omnipotente, omnipresente. Horrible. Sacando de concentración totalmente a Randy Orton. Está esperando el ataque. Sí. Ya sabemos lo que le ha hecho a ella, a él. Y recibe la cuenta de 10 afuera. Randy Orton ha sido eliminado. Y ni cuenta nos dimos. Quiere regresar y Claymore para él. Lo vuelven a tirar afuera. La presencia, no presencia. Alexa Bliss acaba de contribuir a la eliminación de Randy Orton. Pero aquí viene el último obstáculo para Drew McIntyre, el ex amigo que lo traicionó, el hombre que quiere quitarle el título de guerrero celta, Sheamus. Es absolutamente increíble cómo funciona el azar y el destino. Este es el combate. ¡Hey! Olvídenlo. ¿Por dónde entró? Oye, por la espalda, lo engañó totalmente. Bueno, no hay ninguna regla que diga que tiene que bajar por la rampa. ¡Qué mejor amigo! ¿Quién necesita enemigos con un mejor amigo así? Si todo el mundo lo dijo siempre, excepto tú. Eres el único que lo contradijo. Lo castiga varias veces contra la barricada. Wow,
amigos, y Sheamus atacó al campeón de WWE a traición por la espalda. ¿Pueden creerlo? Y a pesar de que el campeón McIntyre había competido en la ruleta rusa por más de media hora y Sheamus venía fresquito como una lechuga, el campeón indómito como siempre es, se puso de pie y estuvo de acuerdo en continuar con la batalla. McIntyre definitivamente Cuidado. no parece de este mundo. La cuenta va por 5. Drew, el campeón batallando contra el cansancio y el dolor físico. Recibe tremenda patada al tratar de reingresar al ring. Lo cruzan a Sheamus, rebota, el guerrero suelta. ¡Vaya! Belly to belly otra vez. Cortesía de McIntyre. Le ha dado a todos sus contrincantes en esta ruleta rusa un pedacito de ese cielo, donde él habita como Dios que es. Echando el resto. Prácticamente. Drew atacando, rinconando a Sheamus, codazos en la cabeza del campeón en ese momento. Se lo quitó encima. Aleja el peligro, el guerrero suelta. ¡Atacó! ¡No levantan el giro! ¡Bombazo, rompe espina, dorsal! Y lo vuelve a hacer. No lo cubre, Carlos. En vez de cubrirlo, bueno, es el campeón y yo confío en su fuerza, en su capacidad, en su conocimiento y en su destreza. Tiene fe en la Claymore. Eso es lo que está preparando aquí aparentemente. Sabe que es lo demás devastador. No hay nadie ahí, evita la Claymore y viene el Brocky, la mata salvaje grandeza. Derriban a Drew encima, Sheamus engancha, 1, 2 y Sheamus es el último que va a entrar a la acción de la cámara de la eliminación. Y lo dije antes y lo voy a retractar. Está más cerca de ser campeón de WWE. Mientras los otros 5 se van a matar literalmente dentro de la cámara, él va a estar en su compartimiento, en su receptáculo. Bueno, amigos, esto convierte a Sheamus en un gran favorito a convertirse en el próximo campeón de WWE. Esa fue la primera gran sorpresa inicial cuando por la espalda atacaba Sheamus a Drew y le llovieron los golpes al campeón en repetidas ocasiones. Lo tuvieron al borde del abismo. El Rock Kick era la llave que le abrió la puerta al triunfo a Sheamus. ¡Lo hice! I just beat Drew McIntyre. Acabo de vencer a Drew I McIntyre. just beat Acabo the WWE de vencer al campeón champion. de WWE. That makes me Eso me hace the final entrant in this el Sunday's último en Elimination entrar Chamber. este domingo en la which cámara makes de eliminación. Lo que me hace me the odds-on favorite. el absoluto Drew, favorito. look at me. Drew, mírame. You can't beat me. No puedes You vencerme. never will. Nunca lo And this harás. Sunday I'll prove it Y was este the domingo lo fluke probaré by nuevamente becoming the new cuando me convierta en el nuevo WWE campeón de champion. WWE. It's ominous, intimidating, unforgiving. The most dangerous stop on the road to WrestleMania. What the hell? Are you kidding me? That is absolutely brutal. Oh my God! Mis buenos panas, no lo olviden, Elimination Chamber el domingo 21 de febrero a las 7 horas del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Y esto es solamente parte de la cartelera que les tenemos preparada. Amigos, McIntyre ya ha probado que es un campeón que pelea, pero las probabilidades están en su contra dentro de la implacable estructura. Las otras superestrellas en el combate son Jeff Hardy, AJ Styles, Randy Orton, Sheamus, que ya sabemos que estará de último entrando a la cámara, y Kofi Kingston, quien ha tomado el puesto del Miz. ¿Quién saldrá de esta estructura que altera carreras como campeón de WWE? El campeonato de los Estados Unidos será defendido en triple amenaza, un combate que no le hace ninguna gracia al campeón Bobby Lashley, quien se enfrentará a Riddle y Keith Lee, dos superestrellas que están ávidas de conseguir oro desde que llegaron a Raw. En la cámara de la eliminación de SmackDown, Kevin Owens, Daniel Bryan, Cesaro, Jeff Uso, Sami Zayn y el Rey Corbin batallarán dentro de esta implacable estructura por el derecho a retar al campeón universal Roman Reigns.
La cámara de la eliminación comenzará con 2 superestrellas en el ring y otras 4 encerradas en compartimientos individuales. Cada 5 minutos una puerta se abre y otro competidor será agregado a la contienda. El proceso continuará hasta que todos los compartimientos estén vacíos. Cuando una superestrella reciba la cuenta de 3 o la rendición, será eliminada y deberá abandonar la cámara. La última superestrella que quede en pie en la cámara de la eliminación de SmackDown pasará a retar al jefe de la mesa por su campeonato universal, Roman Reigns, esa misma noche. Elimination Chamber, domingo 21 de febrero a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Estamos en camino a WrestleMania, amigos, y no olviden que aquí, en este evento Elimination Chamber, la fotografía de WrestleMania, el panorama del evento de eventos puede cambiar completamente. ¿Qué pasará? Lo sabremos en Elimination Chamber. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. Y aquí los espero, como siempre, la próxima semana para ponernos al día con todo lo que pasa en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez, con mi grito de guerra. ¡Cabalga!